Omli, gracias por darle click y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo anime sobre vídeo. Hoy, en la lista de las 100 mejores películas anime de todos los tiempos según Paste Magazine, Chumon no Oi Ryoriten. Dos cazadores perdidos por un bosque encuentran en sus profundidades un restaurante. Ambos entran esperando un lugar para descansar y comer. Pronto se darán cuenta de que se han adentrado en un extraño lugar. Chumon no Oi Ryoriten es un cortometraje de 1991 que dura poco menos de 20 minutos y que está basado en un cuento del mismo nombre escrito por Kenji Miyazawa. El cuento lo escribió en 1924 y su título al español lo podemos entender como El restaurante de las muchas órdenes, según una traducción del cuento que encontré por ahí a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Como es una lectura muy chipita, 23 cuartillas, y quítenle portada, contraportada, alguna otra página en blanco por ahí, leí el cuento después de ver el cortometraje, lo cual fue bastante enriquecedor para entender cómo habían adaptado ciertas cosas. Pero en mi primera revisión lo que más pensaba era qué le va a pasar a estos cazadores. Cuando estamos frente a una película, serie, anime, y me atrevería a decir casi cualquier cosa que sea audiovisual, dependiendo de la información que nos van dando a través de la imagen, el sonido, los personajes, algún acontecimiento, nosotros como espectadores nos vamos formando expectativas y que en función de cómo va avanzando lo que estamos viendo, son expectativas que se pueden cumplir o no. La expectativa que yo tenía es que fuera una película de fantasmas o alguna entidad, espíritus que habían atrapado a los cazadores en un restaurante y más o menos va por ahí, pero no exactamente. En el restaurante de las muchas órdenes nunca escuchamos hablar a ningún personaje. Las únicas palabras que se ven aparecen a través de carteles que están al interior del restaurante, salvo uno que está al exterior. Pero estos carteles tienen indicaciones que van guiando a los cazadores a través del restaurante. Si hay algo que predomina en el cortometraje es el misterio, sobre todo en cuanto al restaurante, porque parece que no hay alguien más ahí, además de los cazadores. Y esto nos lleva a preguntarnos quién deja esos letreros o quién dispone ciertos objetos para que los puedan utilizar los cazadores. Y más allá de que se hayan cumplido o no mis expectativas, la cosa que más me gustó a mí es cómo se construye el misterio, porque además del uso de estos carteles, hacen ver al restaurante como un laberinto y entonces convierten a este espacio prometedor de un descanso y de tranquilidad en algo de lo que hay que tener cuidado. También, claro, ayuda el sonido y quizá el punto más fuerte está en cómo se ve el cortometraje, con esos colores, con esas formas, con ese movimiento. Desde antes de leer el cuento, para mí la cosa más atractiva del cortometraje era la atmósfera, es decir, toda esta sensación de misterio, de incertidumbre. Una vez que leí el cuento, reafirmé que la atmósfera era lo que me parecía lo más interesante. La ventaja que tiene el corto es que decidió utilizar su materia prima, la imagen, para mostrarnos todo lo que va sucediendo. Absolutamente todo lo que conocemos es a partir de la imagen. Y resulta que el cuento sí tiene diálogos y parece que hay más información en esos diálogos que, por ejemplo, en la descripción del restaurante. De hecho, a mí me parece que tiene poca descripción como para que mientras leamos el cuento digamos, como que está pasando algo raro. Más bien son los diálogos los que nos van planteando, nos van haciendo pensar en que sí hay cierta rareza en ese restaurante. Por ejemplo, un poco asustados, voltearon a verse con sus caras llenas de crema. Aquí pasa algo raro. Sí, algo anda muy mal. Y yo sé, es un cuento muy breve, tampoco es que esté exigiendo 20 cuartillas de descripción del restaurante, no. Y tampoco es una comparativa como para decir que el corto es mejor que el cuento, porque no hay comparativa. La literatura, la escritura tiene sus recursos para brillar y el audiovisual también tiene los suyos. Pero no deja de ser un ejercicio interesante para identificar cómo adaptaron ciertas cosas. Por ejemplo, a mí la que más me llama la atención es la cuestión del restaurante, porque en el cuento se entiende más que el recorrido que hacen los cazadores es de manera lineal, es decir, que las habitaciones que atraviesan están dispuestas como en un corredor y ya, entonces van siempre así. Nunca se menciona realmente que exploren otros espacios.
En cambio, decía que en el corto el restaurante se convierte en un laberinto y ahí sí vemos cómo los cazadores exploran ciertas áreas de aquí, ciertas áreas de allá. Y a mí me parece que eso abona más a esta construcción del misterio porque vemos cómo exploran ciertas zonas de aquí, ciertas zonas de allá. Y es un espacio tan grande, pero nunca se encuentran con alguien. Ahora, para mí que llegué al restaurante de las muchas órdenes porque es la dinámica de este canal, cuando lo terminé de ver solo fue un corto de terror más. Pero resulta que la adaptación de este cuento es parte de un conjunto de otras adaptaciones de los cuentos infantiles de Kenji Miyazawa. En la década de los 90, a manera de conmemoración por el centenario del nacimiento de Kenji Miyazawa, empezaron a hacer estas adaptaciones y además abrieron un museo dedicado a su vida y obra. Kenji es considerado como un escritor importante de Japón, aunque recibió su reconocimiento más de manera póstuma que cuando estaba en vida. Además, creo que si alguien ve el cortometraje así nomás, hay varios detalles que pueden pasar desapercibidos. Fue mi caso. Hay varias cositas que para mí no eran algo más que un elemento que está aportando a la construcción de la historia. Pero hay dos ideas que andan pululando por ahí. Son parte de la conversación tanto del corto como del cuento. Y son dos ideas que me llaman bastante la atención. La primera es cómo el corto hace una crítica o cuestiona a la ambición, la codicia de las sociedades occidentales o alguna parte de ella, porque la historia se sitúa en Japón, pero los dos cazadores son británicos. Es algo que se menciona un poco más explícitamente en el cuento, pero que en el caso del cortometraje solo podemos inferirlo a través del vestuario de los cazadores. Aunque esto lo digo con un poco de reserva porque la versión que yo vi solo tiene subtítulos en inglés, no encontré otra. Y el tema es que no soy una persona tan ávida con ese idioma y tampoco con el japonés. Entonces sí me da cierto pendiente el haber pasado algún texto por ahí que nos diera un dato importante. Yo esperaría que no porque intenté estar al pendiente de eso, sobre todo la segunda vez que vi el corto, pero podría ser que sí se me pasó algo. La otra idea que me llama la atención es interpretar que hay un cambio de roles, el cazador se convirtió en la presa y que es una forma de abordar el cuento y el corto ya un poco más como de manera moral, como diciendo eso no está bien. Y también creo que estoy mencionando esta segunda idea de manera muy ambigua porque con todos sus 20 minutos yo creo que hay varias personas que se pueden sorprender viendo el restaurante de las muchas órdenes y manteniendo un poco esta línea de no querer interferir demasiado en la experiencia de una persona con algo que está viendo. Solamente lo menciono, es un comentario. Hasta aquí mis comentarios sobre Chumon no Obi Ryo-Uriten. Siempre se puede decir más, pero quería mencionar esto hoy. Espero que este video haya sido de su agrado o cuando menos les haya acompañado mientras hacían otras actividades. Muchísimas gracias por ver. Nos sintonizamos en un próximo video. Mientras tanto, sean felices, tomen agua y órale, bye.